¿Qué tal amigos de P1? Bienvenidos a una nueva edición del programa. Nos tuvieron que esperar un día más. Estamos preparando muchísimo material de este gran viaje, esta gran gira que hemos tenido en Oceanía y en Asia. Qué increíble cómo un avión te puede pasar rápidamente en apenas pocas horas de continente y de estación en el año, ¿no? Porque estuvimos en Australia en la primavera, como aquí en la Argentina, y en unas cuantas horas estábamos en Japón, que está despidiendo ya el verano, ya ha entrado en otoño y empieza a complicarse el clima, pero la verdad que muy felices de haber vivido un montón de automovilismo, Diego, un viaje que habíamos soñado allá por el 2019, bien recordás, y la verdad que no se pudo hacer, y la verdad que muy felices como equipo, como P1, porque es un logro gigante. Y bueno, y estando allá un poco seguía las noticias, Diego, hay buenas noticias, algunas de las últimas horas, ya sabíamos algo, lo de Sacha, pero qué buenas noticias lo de Nico Barrone y lo de Sacha Fenetraz para continuar en este programa donde lógicamente vamos a hablar mucho de lo que se viene, el futuro de Franco Colapinto. ¿Cómo andas, Diego? Hola Mauro, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a P1. Bueno, quiero que nos cuentes algo más de Australia y Japón. En el momento que vos decidas del programa, hacenos un adelanto de todo lo que vamos a tener en las próximas semanas porque te cansaste de grabar y hemos visto a través de Instagram y demás algunos reels, muy buen material, así que te comprometo a que antes de terminar el programa nos cuentes algunas cosas. La verdad que estoy muy contento porque me parece que todos estamos celebrando que esta ola de argentinos sigue creciendo. Casualmente este fin de semana están corriendo también en Asia 4 pilotos argentinos o rioplatenses contando Urrutia en el Mundial de Turismo. Es decir, tenemos una cantidad de argentinos que han empezado a llegar al buen automovilismo con techo, de resistencia o de fórmula a nivel mundial realmente interesante. Y las dos noticias de las últimas horas, la de Sacha hoy mismo, algo que ya te había adelantado el piloto cordobés, francés, argentino, en tu visita con él a Japón, se confirmó que va a ser uno de los rookies del Toyota WEC, del Hypercar, el auto que corría a pechito hasta hace 2 temporadas, y la confirmación de Nico Barrone, que como bien sabemos, estaba trabajando muy en silencio y como corresponde, en llegar a la Fórmula 2, con miras a entrar en el gran mundo de los monopostos, porque él es piloto General Motors, y General Motors, a través de Cadillac, ingresa en Fórmula 1 el año próximo, nada menos, ¿no? Sí, yo creo que lo de Nico lo venimos siguiendo después de su suceso en Le Mans y creo que está bueno buscar en el baúl de P1, antes de poner esto al aire, Diego, porque lo estuvimos buscando y hay 2 extractos realmente muy, muy importantes. Sé que estuviste hablando con todo el equipo de Nico, con Balbiani, que ha hecho un trabajo realmente impresionante en este último tiempo. Pero creo que está piola buscar en el baúl de P1 2 extractos que se grabaron en el 23. Uno cuando fuimos nada más y nada menos, es el único medio argentino que ingresó a las instalaciones de Pratt Miller. Una experiencia, no digo compleja, pero muy especial, porque Pratt Miller tiene una parte de su estructura dedicada a hacer armamento de guerra, para el gobierno de Estados Unidos. Sí, exactamente. Para el ejército, eso es lo que quería decir. Y entonces, bueno, fue muy interesante hacer todos los pasos para estar ahí, después para estar dentro del equipo y que en ese momento el vicepresidente de la compañía y el director técnico hablaran de lo que era Nico, ¿no? Hasta ahí en ese momento no se conocía lo que iba a pasar en el futuro, por ejemplo, primero con el suceso, el campeonato, Le Mans, todo con el equipo de General Motors, sino también cuenta en ese extracto esa bala que tuvo en Europa también para probar ese Corvette y después lo que sucedería, que una vez más se repite esa historia por esa prueba que tuvo con el equipo VAR el año pasado, donde anduvo realmente muy bien en el segundo día de prácticas. Y ahora se abre esta posibilidad a su edad, realmente, no digo impensado, creo que la palabra debería ser merecido, pero nos sorprende que un piloto argentino, a la edad que tiene ya él, y haber estado alejado de los monopostos, se suba nada más y nada menos que a la antesala de la Fórmula 1, Diego.
Sin dudas. Y hace poco, cuando se confirmó esta decisión, esta vinculación con el equipo VAR para Fórmula 2 el año próximo de Barrone, uno de sus compañeros de equipo en Chevrolet y un piloto muy reconocido de resistencia como Dani Juncadella, el español que corre en prototipos, sí, y corrió en DTM también, posteó algo muy interesante que era decir, no saben el pilotazo que tienen, merecido por la calidad de piloto que es, lo rápido que es, lo contundente que es. Y está muy bueno, porque una cosa es que lo digan los argentinos, que lo digamos nosotros, y otra cosa es que lo diga un rival de él, español, que no tiene ningún compromiso para hacerlo, y sin embargo decidió hacer pública esa alegría y esa característica de Nico que todos conocemos, pero que está muy bueno que lo diga nada más ni nada menos que un piloto de elite de los autos con techo como es Dani Juncadella. Bueno, antes de meternos en algunos detalles más que tenés, Diego, sobre lo de Nico Barrone, quiero que retrocedamos en el tiempo y estén atentos a esto. Van a escuchar a dos pilares fundamentales, a un vicepresidente de Pratt Miller y a un director técnico, y después otro pequeño extracto que grabamos en su casa, aquí en Ingeniero Maschwitz, con Nico, donde contaba cómo fue el ingreso por la ventana, por el ventiluz, digamos, al equipo de General Motors y cómo aprovechó esa bala, la única bala que tuvo para entrar ese equipo, la única que tuvo para entrar a la F2, también la aprovechó y quiero que me cuentes cómo vivirán la temporada 2026 con esa gran oportunidad que tiene. Pero antes, esto hizo P1 hace un par de temporadas. Yeah, Nico has been a huge asset to the team. The makeup of the driver crew in the WEC mandates a silver, a bronze, and then it can be a platinum. So it's always a challenge to find that silver driver who can both perform on track, take care of the car, and really integrate with the team. And honestly, we couldn't have been more fortunate with the driver that we have in Nico. His ability to extract lap time from the car, but also give solid feedback to the engineering crew and work with the other drivers has been top-notch. I think he's got a long, bright road ahead of him, and we're glad to have him on Corvette. Yeah, Nico's great. We first tested Nico at just after the race in Bahrain in 2022. So November of 2022, we had, I think we had 3 great, young, very talented drivers come and test with us, and although they were all very, very good, Nico, we felt, was the best fit for us. And so Nico brings a lot of energy. Although he's young, he has a tremendous amount of talent. He's a great listener and a great fit with the team. He takes great direction and always looking to learn more from his fellow drivers and from the engineers and from the team, and brings a full effort with every event we have. The driver selection process involves a lot of different parties, and it involves the other drivers. They have a really good sense of who's high-performing driver, how they'll fit culturally with the team, General Motors, and understanding how the driver will work with the whole ecosystem of General Motors racing, and then obviously the engineering and management staff here at Pratt & Miller to know what we need to be successful on track. We have a very long history of picking drivers and having them in the team for a long time, and for us it's super important how they fit culturally with the team. If you're really fast but you're difficult to work with, it doesn't make for a very fun time at the track, and you generally don't have the same results. So Nico's that rare combination of being quick and super to work with. Nico's very first race with us was the WEC race in Sebring, March of 2023, which we won. And I think that was a pretty great start with Nico and his teammates with Ben Keating and Nicky Katzberg. And so they went on to win the second race as well, and finished strong second and third race. Nico, being as young as he is and as mature as he is behind the wheel, I think really shows how bright of a future he has ahead of him, and ideally a long time here with us at Corvette. Rinaldi tenía 2 autos, el 32 que era el que corría yo y el 33, 2 Ferrari. En el 33 corría entre uno de esos pilotos, Jerome Blekemolen, y bueno, en ese momento me acuerdo que me dice, Nico, ¿vos tenés algo para el año que viene? Y yo le digo, no. Me dice, mira,
yo, viste que tengo contacto, esto que el otro. Corvette está buscando pilotos para su proyecto WEC de 2023. Ya tienen confirmado a Nicky Catsburg y a Ben Keating y falta un piloto. Entonces están probando pilotos para ese asiento. Me dice, mira, ellos ya tienen a todos sus pilotos que van a probar. Si vos podés ir al rookie test en Bahrein, que es el otro día, la última fecha, te puedo meter, dice, o sea, puedo hacer que vayas. Y yo le digo, olvídate, sí, ¿cuándo es? Bueno, entonces yo llego a Bahrein, resulta que en el rookie test estaba Nick Tandy, que bueno, también una leyenda, ¿no?, de lo que es endurance y demás, que era el piloto oficial. Entonces él hace una vuelta de referencia y bueno, éramos 2 pilotos ese día que probamos. Y bueno, cuestión que en pocas vueltas me puedo adaptar y quedo a media décima del tiempo que hace Nick Tandy de referencia, ¿no? O sea, en las pocas vueltas. Y después, bueno, ya el equipo sorprendido nos hacen hacer a los 2 pilotos un long run, ahorrando nafta, viendo el ritmo, ¿no?, cómo cuidas la goma, etc. Y fue un long run muy, muy fuerte que tuve yo y bueno, una prueba muy positiva para mí en ese sentido. Y me voy de Bahrein con la gente mirándome ya como quién es este chico, porque yo llegué medio que nadie sabía quién era, o sea, literalmente Corvette no me tenía ni en los planes. Y bueno, a las 2 semanas, yo me acuerdo que estaba almorzando con unos amigos y unas amigas, un momento re lindo, y me acuerdo que estábamos comiendo y me llegó un mail, Corvette Racing, yo nunca había recibido un mail de Corvette. Y bueno, el mail decía, bueno, Nico, estamos muy, muy contentos con tu performance en Bahrein y demás, vamos a hacer un shootout, otra prueba, en Sebring, fin de diciembre. Y yo, que probaba más pilotos, ¿no? O sea, tenía más pilotos. Y yo digo, por un momento estaba re contento y por otro digo, otra prueba más, digo, porque esas pruebas son súper a cara de perro, ¿viste? Porque es, o sos vos o soy yo, y vos ves a los otros chicos ahí. Entonces, bueno, resulta que yo estaba contento, pero nervioso. Sebring encima, yo nunca había girado en Sebring, nunca había Sebring, entonces, circuito difícil si los hay. Y bueno, cuestión que me preparé mucho en el simulador y bueno, llegamos a Sebring y demás. Me acuerdo que era una prueba una prueba secreta, privada, no se podía decir nada. Nicky Catsburg siempre a la mañana hacía un tiempo de referencia y después ellos te daban 15 vueltas con una goma súper vieja, después otras 15 vueltas para que te adaptes con una goma vieja y después un stint de 30 vueltas con goma nueva para ver cómo te iba. Fue muy gracioso porque yo estaba a punto de subirme al auto todo, con el casco cambiado, y Catsburg me vio que yo estaba con la mirada fija en un punto como diciendo, o la rompo o lo rompo. Entonces salgo, obviamente saqué el imitador y ya salí conectado como si conociera a Sebring de toda la vida, y ya en la quinta, sexta vuelta yo ya estaba haciendo 57.6, estaba a 8 décimas de Catsburg con esa goma ya gastada. Entonces yo veía que venía mejorando mi manejo, tirándome más, agarrando más confianza, pero el tiempo era el mismo, 57.6, 57.6. Yo dije, ya la goma no da más. Ya estaba todo medio pasado de temperatura, entonces ¿qué hago? Ahí estuve bicho y hablo por la red y digo, bueno, le digo a mi ingeniero, en vez de hacer 15 vueltas seguidas, le digo, no puedo parar, hablar un par de tips con Nicky y después salir y dar otras 6 vueltas como para dividir y que mi cabeza también, viste, le digo, asimile todo. Sí, me dice el ingeniero, ¿cómo no? Entonces paro y abro la puerta, entonces me quedo hablando con Nicky, le pregunto un par de cosas, la hice más larga de lo que tenía que ser y dejé que enfríe 5 o 6 minutos todo. Y bueno, ahí viste que yo, bueno, Nico, tenía que salir, sí, ya había enfriado, ya había visto las temperaturas, todo y salgo. Y cuando salgo, ya la primera vuelta que hago a 57.3, 57.2, 57.1 y hago como 6 vueltas en 57.1, 57.2, 57.1 a 3 décimas de lo que había hecho Nicky, ¿no? Con la goma nueva. Entonces, viste, yo sabía que me había ido muy bien, entonces, viste, paro en boxes con medio cara de póker, pero la sonrisa no se me iba y Nicky me mira riéndose como diciendo, ¿quién sos? Porque tampoco me conocía y me dice, olvídate, no hay nada más que ver, viste, me dice, si es por mí, yo ya tengo decidido, pero yo no decido. Bueno, no sé qué, bueno, todo ahí, mirá lo que son las cosas, que se larga a llover a los media hora y nada, yo no pude girar en todo el día porque se largó a llover y no iba a poder dar las 15 vueltas después ni el stint con las 30 vueltas. Entonces mirá qué importante que fue salir con el cuchillo entre los dientes esas 15 vueltas, ese tiempo que giré. Todo esto me vuelvo, me acuerdo que llegamos como a 4 o 5 de la mañana y me esperaba mi familia con la camioneta toda cargada porque teníamos un viaje planeado al sur. O sea, esta prueba salió de la nada, nosotros íbamos al sur
una semana a pasar las fiestas, Navidad y Año Nuevo. Y bueno, estábamos yendo para el sur con la camioneta, imagínate, cansado, detonado, o sea, y no me acuerdo dónde estábamos, ahora, soy sincero, no sé si estábamos por Neuquén, no me acuerdo ahora bien dónde, pero sin señal, viste, agarrando señal, no agarrando señal, y de golpe en la pantallita ahí de la camioneta aparece WhatsApp de Ben Keating, que era el otro piloto. Y mi viejo me mira, yo lo miro y me quedo duro, como diciendo, yo no quiero abrir ese mensaje. Desbloqueo el celular y decía, ¿estás listo para pelear un campeonato del mundo con nosotros? Y ahí me acuerdo que fue en el auto con toda mi familia, imagínate el momento. Nada, me largué a llorar, pues no lo podía creer, mi mamá llorando, bueno, mi hermana, mi papá, todos, porque fue un momento súper emocionante. Y bueno, nada, ahí es donde recibo la noticia. Entre todo eso, Nicky Catsburg, que había pegado muy buena relación, me llama y a mí se me cortaba la señal porque estaba en el medio de la nada. Entonces, bueno, todo un lío. Pero bueno, esos días también terminamos de firmar el contrato, todo viste por internet. Y bueno, ahí es donde oficialmente me dicen que iba a correr el Mundial con Corvette este 2023. Bueno, y lo que tenemos para contar después de haber escuchado esto es que con esa misma mentalidad, Mauro, es con la que enfrentan este desafío de la Fórmula 2. ¿Podía haber corrido acaso las últimas 2 del año de Fórmula 2, que se corren en Qatar y en Abu Dhabi, dentro de pocas semanas? Sí, podría haberlo hecho. Quizás incluso valía la pena. Quizás valía la pena. Sin embargo, con este concepto, repito, de una bala y hay que aprovecharla, la decisión fue prepararse como corresponde. Barrón está viajando en estas horas, si es que ya no viajó, a Holanda para conocer al equipo, para tomar contacto con todas las partes y se queda ahí para ir directamente a Abu Dhabi. Va a participar del fin de semana como espectador de Fórmula 1 y por supuesto de Fórmula 2. Y después participará de las pruebas de los rookies o de los pilotos que van el año que viene, las de pretemporada que se hacen siempre una vez terminada la temporada oficial en el mismo circuito de Abu Dhabi. ¿Cuál es la razón por la que tomaron esta decisión de dejar pasar la chance de subirse a lo mejor en las últimas 2 del año? Simplemente hacer las cosas bien. Prepararse como corresponde para no dejar pasar una oportunidad, para no desperdiciar todo lo que se generó alrededor de este proyecto de hacer Fórmula 2 el año próximo y arrancar como corresponde, con las pruebas correspondientes, con el entrenamiento correspondiente y con el conocimiento de todo el equipo que necesita un piloto que va a buscar resultados. Nico Barroni no va a correr en Fórmula 2 el año que viene solamente para correr. Va a correr tratando de resaltar, si es posible, ganar. Es el objetivo que tiene. Y por esa razón es que tomaron la decisión, Mauro, de hacerlo así. Aún pudiendo adelantar el debut, dejarlo para el año próximo y hacer las cosas siguiendo los pasos correspondientes. Para aplaudir, nada menos. Sí, muy bien, porque es una oportunidad que, repito, por ahí un poco nos sorprendió con la precipitación con la cual se dio. Y que le llega a esta edad y trepara un oposto. Realmente es muy interesante que él haya hecho estos años y esté todavía aún relacionado a la estructura de Pratt Miller, que es uno de los brazos de competición más fuerte que tiene General Motors. Es más, donde se están las oficinas, claro, y donde se decide todo y donde está el simulador, ahí en Charlotte, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Si bien son 2 estructuras separadas, bien decía Nico, que están comunicadas a diario, ahora, de lo que van haciendo con sus autos de endurance y lo que van haciendo con el auto de Fórmula 1, con toda la estructura que se prepara para debutar el año que viene. Realmente es algo muy interesante. Y bueno, y como si fuese poco, teníamos esta primicia, Sorrero, teníamos la primicia de Sacha, pero bueno, había que contenerse, porque hace poquito más de una semana estuvimos en Japón. La verdad que la experiencia personal con Sacha Fenetraz, yo había estado con él muy poquitito tiempo en alguna oportunidad con los 200 kilómetros de Buenos Aires, cuando vino a correr como invitado del TC2000. Y bueno, ahora estuvimos muy conectados. Primero porque en la previa de esta carrera sufrió la pérdida de su abuela más querida, que lo marcó realmente fuerte. Fue todo justo en ese mes previo a cuando yo venía hablando con él para adelantar algunas notas y demás. Pero después, bueno, me hizo, anda al barrio Roppongi, así que ahí caímos a la Roppongi Station.
pues es un barrio donde él para habitualmente, que es un poco más tranquilo que Shibuya, que está ahí a 25 cuadras de Tokio. Él está viviendo en Italia, pero cuando tiene 2 carreras seguidas, como Super Fórmula y GT, se va y se instala 15, 20 días allí en Tokio. El equipo, o los 2 equipos, porque el SARD Racing de Super GT y el equipo TOMS de Super Fórmula tienen prácticamente sus bases en Fuji, cerca del autódromo de Fuji, entonces viaja continuamente, pero allí nos encontramos durante todo el fin de semana, pero en la previa, en un café. Aparte nos reíamos a ver si los japoneses iban a enojar, que íbamos a hablar un poco. Subimos arriba, tomamos 2 cafés y ahí empezamos a grabar. Además de grabar un programa íntegro de Super Fórmula, viene de ganar en Super Fórmula en el circuito de Fuji, venía de ser segundo en Sugo, de perder la carrera en la última media vuelta porque él tiene mucha lastre en su Toyota, con un Nissan perdió, no lo podía aguantar por el lastre. Bueno, ya lo comentaremos en el programa de Super GT, cómo está reglamentado el tema del lastre, el VOP, digamos, y eso lo contará. Pero venía de estar muy bien. En esa nota nos dice, ¿cuándo vas a sacar en P1 la nota de mi vida? Porque volvimos a contar, ya vos tuviste una nota con él en la Fórmula E, recuerdo, pero ahora es como que fue más amplia la cosa, entonces contó con muchos detalles y en su cordobés, idioma cordobés, porque Sacha es argentino, eso lo quería marcar, ¿no? Porque muchos dicen, es francés. Sacha llegó a los 6 meses de vida a la Argentina y llegó y se instaló en Córdoba. Sacha es argentino, toma mate, le llevamos yerba, es súper argentino. En esa alegría me pregunta, ¿cuándo van a sacar, Mauro, en P1 esta nota? Y vamos a sacarla a mediados de noviembre. Bueno, entonces te voy a contar, esto no lo pongas antes, te voy a contar en la nota que voy a ser uno de los rookie drivers en la prueba de test para el Hypercar de Toyota. Y bueno, si querés, Diego, escuchamos qué nos decía en esa nota y después sí te quiero preguntar qué significa para un piloto estar en ese auto. Fíjense lo que decía Sacha hace algunos días, nos aguantamos hasta hoy. Sí, la Fórmula 1 sigue siendo mi sueño, pero obviamente al mismo tiempo soy un poco lógico de no perder otras oportunidades con seguir eso en la Fórmula 1 y ese sueño. Obviamente me vine a Japón, obviamente no es lo mejor para seguir el sueño, pero no quería solo firmar en ese equipo de Fórmula 1 para trabajar solo en un simulador diciéndome, che, me van a subir al auto en algún momento, porque no, es perder una oportunidad increíble acá en Japón con eso que capaz que no se dé, porque sabemos muy bien, como lo dije al principio, para entrar en el mundo de la Fórmula 1 no es fácil, se necesita, bueno, lo vimos con Pechito, ¿no? Se necesita estar en el buen momento, en el buen lugar y que se te alineen todos los planetas. Así que hoy el día ese sueño está, pero también hay otra oportunidad con el WEC. Voy a estar haciendo las pruebas en los rookie test con Toyota en el WEC ahora en noviembre, así que, digamos, no le digo que no a otra oportunidad hoy el día. Pero bueno, veremos en un futuro. Yo me doy todas las chances y si se da, se da. Y si no se da, la verdad que hasta donde llegué en mi carrera deportiva hasta hoy el día estoy muy feliz. Bueno, aguantamos, Sacha, ¿eh? Muy bien, Te prometimos que íbamos a aguantar. Bueno, ahora sí, hace algunas horas acaba de confirmarse eso. No, simplemente, Diego, voy a decir 2 cosas. Viene Sacha o está manejando 2 autos realmente puros de carrera. Realmente autos impresionantes, con una gran carga aerodinámica. El Super GT, bueno, va a haber 2 P1 especial del Super GT. Yo me quedé con la boca abierta de lo que es ese auto, porque tiene demasiada carga aerodinámica, mucha aerodinámica, mucho neumático, o sea, se usa mucho neumático en el automovilismo japonés. Entonces, esos autos giraron hasta 2 segundos más rápidos que el Hypercar en Fuji. Bueno. Lógicamente es un auto más liviano, con menos potencia, pero es mucho más liviano. Tal cual. Sí. Sí, es fundamental, exactamente, Diego, porque creo que está acostumbrado a doblar rápido, ir derecho, vamos a 350, todo, pero el tema es doblar rápido y creo que Sacha tiene ese conocimiento en la carga aerodinámica y de funcionar con ese downforce, y ni hablar en la Super Fórmula, claro, que es un auto que está muy cerquita de ser un auto de Fórmula 2, con muchas particularidades, incluso de un auto de Fórmula 1. Por eso creo que Sacha lo va a encontrar muy bien en esta prueba, en una
escudería que conoce muy bien, un auto que conoce muy bien. Bueno, sigue estando Pechito López ahí dentro de la estructura, pero no con ese auto ahora. Pero creo que es una oportunidad realmente increíble. Mirá, te voy a decir otra cosita. Cuando pasó lo de Nissan, cuando él se va de la Fórmula E, que no se fueron en tan buenos términos, quedaron un poco sentidas las relaciones entre Nissan y Sacha de la manera que se dio la despedida del equipo de Fórmula E. Al otro día tenía una llamada de Toyota Japón para decir te queremos ya en 2 autos Toyota, especialmente en el equipo SAR, que en GT, te queremos acá. Y la relación que tiene con Toyota, ni hablar con la gente de Bridgestone, el señor Imai, que es el número 1 de Bridgestone Motorsport y que fue entrevistado por P1, ha estado muy cerca de Sacha últimamente en los últimos 2 años, muy pero muy cerca. Entonces Sacha tiene herramientas para las cuales se puede llegar a destacar y creo que es consciente, Diego, de que no sé si va a llegar a la Fórmula 1, si bien sigue con esa pequeña porción de su sueño aún vital, creo que él sabe muy bien que mantenerse en la familia Toyota e ir por este sueño de la Hypercar en el WEC es realmente muy importante. Bueno, y probablemente tenga una gran oportunidad. Si la prueba sale como espera y como supuestamente va a salir, que va a salir bien, por esta experiencia que él tiene con la conducción bajo alta carga aerodinámica, con neumáticos de todo compuesto, muy blandos, muy efectivos, que te dan una velocidad de curva tan alta, indudablemente tiene que tener una buena performance en esa prueba. Ojalá todo esto termine generando un heredero de Pechito en esa butaca de Toyota. También depende mucho de las reglamentaciones, de los supuestos cambios que hay previstos, no sé si para el año próximo o el siguiente, sobre el BOP. Se han retirado algunas marcas disconformes con la forma de equilibrar la performance en el WEC, en la categoría mayor del WEC, en el Hypercar, y probablemente haya algunos cambios, pero Toyota tiene todo puesto ahí y es una enorme oportunidad para Sacha esta prueba en el contexto en el que se da. Así que bienvenido sea y a seguir cruzando los dedos porque quizás tenemos otra vez un piloto en la máxima categoría de Endurance pronto. Bueno, se terminó el primer bloque. Cuántas buenas noticias que para el automovilismo internacional argentino. Prepárese, se viene Franco Colapinto. Lo que pasó con otra mirada, la mirada de P1, y lo que se viene. Creo que se vienen buenas noticias en la previa del Gran Premio de Brasil. Quédese ahí. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia, miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. ¿Dónde se estudia cortar el agua? ¿Dónde se aprende meteorología por olfato? ¿Dónde se doma el miedo? ¿Dónde? En los intentos. La experiencia nos hace más fuertes. Alemania Petrolhead Tour inicia su camino en 2025. El tour fierrero de tus sueños por Alemania en español y con todo incluido. Porsche, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen. Más de 3.000 kilómetros por las autobanas alemanas visitando ciudades, fábricas y museos. Vas a poder manejar porque tenemos las mejores experiencias de manejo y vas a probar un supercar alemán o italiano y acelerarlo a fondo. Para más información nos escriben en el email de pantalla o nos buscan en redes como Motorius TV y nos vemos en Alemania. Los productores de seguros somos profesionales que damos respuestas. En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores, unidos para responder mejor a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora, una compañía HMS. Segundo bloque de P1 y ahora sí, lo que estábamos esperando muchos, ¿no?
Franco Colapinto, su actualidad en el equipo Alpine, especialmente el futuro, el 2026, del que tanto se habla, ¿no? David Sánchez, el director técnico del equipo, Diego, se ha quedado, no fue al Gran Premio de México, se ha quedado en Francia, en Inglaterra, los ingenieros trabajando en los dos países a full para la temporada que viene, pero bueno, lo que nos toca a nosotros es lo que vemos habitualmente en este cierre del campeonato 2025 de Fórmula 1, que increíblemente todavía está abierto, pero eso será tema del tercer bloque. Franco Colapinto pasó el Gran Premio de el Gran Premio ahí en Texas, en Austin, pasó el Gran Premio en México. ¿Y qué pasó con las estrategias? Porque creo que es uno de los puntos clave a tocar. Antes que nada, vamos a decir lo siguiente, creo que es fundamental. En los próximos 7 días sabremos que Franco Colapinto corre en 2026 con Alpine en Fórmula 1. Posiblemente sea jueves, quizás el viernes incluso, de Interlagos. Pero en los próximos 7 días tendremos la confirmación. Nada, ya lo habíamos anticipado. El año 2026 estaba prácticamente cerrado hace bastante tiempo ya. Y era solo cuestión de manejar dinero, manejar presupuestos y hacer ofertas y demandas y decidir la cuestión económica para que se confirmara la posibilidad. Pero está arreglado. Dicho esto, vamos a tu pregunta, Mauro. ¿Cuántas veces durante el año dijimos, le toca la estrategia mala siempre a Colapinto? No puede ser. Gasly está adelante, él está atrás. Varias veces. ¿Cuántas veces pasó? Varias veces. Muchas, ¿no? Varias. Bueno, cuando vos tenés un equipo con inferioridad de condiciones técnicas, como es el Alpine, ya nadie lo discute. Es el peor de los 10 equipos de Fórmula 1 porque su desarrollo tecnológico quedó frenado porque se dedicaron al 2026 y ya saben que el motor Renault no se va a usar más, con lo cual viene un motor en caja Mercedes, no hubo más desarrollo, ni siquiera en los periféricos que se pueden desarrollar, porque mucha gente va a decir, pero si los motores están congelados. Sí, el motor térmico está congelado, la parte que se mueve adentro del motor está congelada, todos los periféricos no, incluido batería, sistema eléctrico, etc. Pero Renault decidió no hacerlo, cerró la fábrica de Virilla-Tirón para Fórmula 1 y entonces todos los recursos están puestos en hacer el mejor auto posible, como todos los equipos lo están haciendo también, para el año próximo cuando cambie el reglamento de motores, de chasis, etc. Entonces, si vos tenés un auto que en inferioridad de condiciones que ni siquiera evoluciona durante el año como sí evolucionaron los demás, te encontrás con dos situaciones. La primera es que lo que tenías es lo que quedó y no mejoró más. Dicho esto, Gasly aprovechó esas primeras carreras para sumar los 20 puntos que tiene. Después, ni siquiera Gasly está cerca de los puntos. Esta es la mejor referencia, y siempre volvemos a hablar de lo mismo, la referencia de un piloto es su compañero de equipo, especialmente cuando estás en el peor auto, que no puedes competir contra ningún otro. Con lo cual, la única forma de medirte es comparándote con tu compañero. Franco fue aprendiendo a manejar el auto, fue adaptando la puesta a punto del auto, fue, por supuesto, cometiendo los errores propios de un piloto que no conoce el auto y que tiene un auto con muy baja carga aerodinámica para poder ir un poco rápido, por lo tanto es más difícil de manejar. En esa circunstancia es que Gasly sumó puntos y él no, más allá de que Gasly había empezado el campeonato desde el principio y Franco entró en la 7ª carrera. Dicho todo esto, cuando vos tenés un equipo con una disminución técnica como tiene Alpine, no podés ir a la misma estrategia, casi siempre tenés que ir a una estrategia segura y una poco probable, pero que tenés que tenerla abierta por si existe esa ventana de oportunidad para aprovechar. Muchas veces le pasó a Franco que le tocó la peor estrategia, y hay dos razones. La principal es que Gasly es el número 1, con lo cual, y el que tiene puntos, con lo cual, hasta que el equipo no estuvo convencido que Colapinto estaba en un nivel parecido, lo lógico era apostar por el piloto que ya conoces, para que haga la estrategia segura. Y en todo caso, ir a una estrategia que apuesta que haya un pace car, etcétera, o lluvia, la dejás para el segundo piloto. Esto le pasó a Franco y durante muchas carreras tuvimos que padecerlo, generándonos tanto enojo y tanto odio, porque, odio en el buen sentido de la palabra digo, porque no teníamos más remedio que resignarnos a ver que él iba a perder definitivamente la carrera. Al menos con Gasly. Pero cuando empezó a andar mejor Colapinto y cuando se empezó a generar que la paridad entre ambos fuera tal que él tuviera un nivel similar al de Gasly, empezaron a aparecer las oportunidades. Y fíjense cómo en las últimas carreras la estrategia de Colapinto es la mejor
E incluso en la última, en México, la estrategia de Colapinto fue mucho mejor que la de Gasly, porque él tuvo que hacer 50 vueltas con la goma dura y sin embargo lo hizo descontando todo al final cuando todos tenían la goma blanda y él recién la ponía pocas vueltas antes. Lo que quiero decir es, la maduración técnica de Franco Colapinto fue la que permitió que él alcance a Gasly y que se generen estas ventanas de oportunidad que no tuvimos al principio. Creo que la última vez que lo perjudicó una estrategia fue en Monza y él tuvo que resignar el puesto con Gasly, con aquella famosa orden que todos dijimos, mirá qué rápido dan la orden ahora, cuando en Países Bajos una semana antes no la habían dado, a favor de Colapinto. Pero después, de ahí en adelante, la estrategia de Colapinto fue casi siempre mejor que la de Gasly y él la supo aprovechar. Y esto creo que es lo que terminó de redondear que se concretara la continuidad de Franco para el año que viene en Fórmula 1. Por lo menos esa es la mirada que yo tengo, tratando de tomar un poco de distancia y de ver las últimas 4 o 5 carreras en las que el argentino fue incluso en carrera más rápido que su compañero de equipo. Sí, indudablemente en México se sintió ese stint tan largo, de que él después en la conferencia dijo que nos arrastramos durante esas 50 vueltas, pero lógicamente con ese caucho mucho más fresco en el último stint, recortó una diferencia que al salir de boxes con Gasly era de aproximadamente 20 segundos. O sea, estamos hablando de una Fórmula 1 solo de Alpine, o sea, estamos hablando que ellos compiten entre ellos porque están muy lejos, realmente mucho más lejos de lo que imaginábamos este año. Y llegó, uno iba viendo cómo se caía la diferencia, incluso él, cuando estuvo la pelea entre Birman y Piastri, Franco ahí pierde 2 segundos, claro. Si no creo que llegaba aún más rápido atrás de Gasly, cuando Gasly también los tiene que dejar pasar al Haas y al McLaren, también ahí recupera Colapinto, y bueno, y se iba a dar otra vez la situación de Texas, y a eso te quiero llevar, Diego. ¿Pensás que lo hubiese pasado? Él dijo que sí, que había como libertad para pasarlo. ¿Qué rescatás de lo que pasó en Estados Unidos? Que si bien el corazón argentino festejó como una tribuna, dentro de un equipo donde se dan órdenes y hay cosas escritas, eso no gusta. ¿Cómo podemos atar lo que podría haber pasado en México si no salía el pace car por este despiste de Sainz y el problema que tuvo el Williams, atándolo con lo que pasó en Estados Unidos? Es que pasó exactamente lo mismo. La diferencia es que incluso mejor en Estados Unidos, que es que los dos largaron con la misma estrategia, y Franco en Estados Unidos, en Austin, aguantó más tiempo las gomas, a diferencia de Gasly, que las consumió antes y por lo tanto tuvo que parar antes a cambiarlas. Y eso generó después que en su pelea con Hadjar gastara tanto el neumático que Franco venía enterito y se lo comió. Básicamente le descontaba 8 décimas por vuelta. Ahora pasó algo parecido y estoy seguro que lo pasaba. No había órdenes, podía superarlo y lo iba a superar si no hubiera sido por ese virtual safety car, que después analizaremos cuánto de justo y apropiado tuvo o cuánto no, pero que en definitiva neutralizó la carrera en el momento en el que el argentino pasaba a su compañero de equipo. Era un hecho. Lo que me parece que es interesante de ver de ambas carreras, y esto es lo que queremos tratar de reflexionar junto con todos ustedes, es que la rebeldía de Colapinto en Austin tuvo absoluto asidero, porque es cierto que 2 carreras antes había entrado Nielsen como director de equipo, el famoso reemplazo de Briatore que había quedado interino después de la salida de Oaks tan repentina tras Miami. Pero lo interesante es entender que no siempre las órdenes se deben cumplir en determinadas circunstancias, se puede cuestionar. Lo ha hecho Hamilton, lo ha hecho Leclerc, lo han hecho otros pilotos con sus equipos, lo ha hecho Vettel en algún momento también. Pero claro, no es lo mismo que lo haga Colapinto, que no suma un punto todavía este año y tiene solo de lo del año pasado ninguna victoria, ningún palmarés en Fórmula 1, a que lo haga un campeón del mundo. La autoridad que tiene un piloto como Hamilton no se puede comparar bajo ningún aspecto con la de Colapinto. Sin embargo, y acá es donde volvemos a lo que hablábamos antes, el crecimiento técnico de Franco dentro del equipo le dio autoridad para tomar esa decisión. Y por supuesto que el equipo tiene que salir a decir, está mal que no se obedezcan las órdenes, estamos desilusionados con esto, lo hablaremos internamente, y todo eso ocurrió seguramente. Pero estoy seguro que si hubiéramos sido un mosquito que se metía en la conversación, seguramente hubiéramos escuchado, pero ¿cómo me vas a decir que lo deje pasar porque estamos ahorrando combustible? No es una excusa esa. ¿Cómo que ahorrando combustible? No estaban ahorrando combustible.
Porque si estás ahorrando combustible, quiere decir que calculaste No. mal la cantidad de litros. Todos sabemos que en Fórmula 1 un litro pesa mucho. Y ese litro quizás se lo ahorran en estrategia apostando a hacer el famoso lift and coast, que es soltar antes de llegar a la curva, ahorrás combustible y después recién frenás, además de recargar batería. Eso existe y lo hacen muchos, y cuando vos tenés un auto con una limitación técnica como la del Alpine, que ya volvimos a decir es el peor auto de la categoría en este momento, vos tenés que optimizar todo, y probablemente hayan optimizado con Gasly a ese nivel. Pero si Gasly tenía que ahorrar combustible como para perder 8 décimas por vuelta, es que le habían ahorrado. Entonces, definitivamente no había una razón para frenarlo a Colapinto. Pero lo interesante es que él, tomando la decisión de pasarlo igual a Gasly, fíjate cómo lo hace además, porque él se esconde atrás de Gasly, le esconde el auto, aún con DRS uno lo veía venir más rápido, pero parecía que como no tenía autorización para pasar, no lo iba a pasar, le esconde el auto, incluso se lo muestra un poquito por la derecha y después finalmente corre a la izquierda, lo pasa limpio, le pone el auto al lado, Gasly intenta contenerlo como diciendo esto no me lo esperaba, de hecho se quejó por radio porque dijo no era que no me iba a pasar, y Colapinto lo llevó hasta la salida de la curva, pero solamente porque él ya había ganado la posición y Gasly estaba insistiendo por afuera. Lo que me parece que tenemos que rescatar de esa rebeldía fue que Colapinto tiene fortaleza dentro del equipo. Se banca a tomar esa decisión sin que eso le cueste la cabeza. A pesar de que hay muchos que piensan que esa desobediencia es comparable con la de Reutemann del 81 en Brasil, no es comparable. Porque Reutemann estaba empezando el campeonato, pero con serias pretensiones de pelearlo, y estaba desafiando al número 1 del equipo recientemente consagrado, que tenía el 1 pintado, y peleando por las victorias y por el título. No es lo mismo que en una interna entre dos autos que van a pelear solamente por ser el último y el anteúltimo. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí, totalmente se entiende el concepto, bueno, y de ahí todo lo que quedó de que si fue Briatore quien pensó esto, la verdad que es medio loco pensar esto, pero bueno, mucha gente lo piensa para medir el temperamento o la decisión que iba a tomar Colapinto. Lógicamente luego Briatore hizo lo que debería hacer, que era reconocer un error interno que lo había cometido Franco, y lógicamente que le iban a pedir explicación de ello, y que bueno, que hubo una necesidad de disculpas, eso era lógicamente lo protocolar. Lo que sí me quiero quedar, hay 151 carreras de diferencia entre Gasly y Colapinto, tiene 174 Gasly y 23 Franco, 22 Franco si contamos que Gran Bretaña aquella vez en Silverstone este año no lo largó, y también Gasly también tiene una menos que le pasó, bueno, exactamente igual, no 174 a 23, no cambia en absoluto. La verdad que yo le saqué una estrellita para lo que yo considero a Gasly, un tipo con mucha experiencia, que haga semejante escándalo por radio diciéndole que no habíamos quedado, que no me tenía que pasar. Estaban viajando en el puesto 17, en el puesto 18. Yo creo que Gasly hubiese quedado aún más grande dentro de la Fórmula 1 y si decía, sí, bueno, Franco tomó esa decisión, tal vez no fue lo lógico, pero bueno, veníamos ahí atrás, después lo hablaremos y lo arreglaremos entre nosotros. Hacer el escándalo que hizo por radio, la verdad que a mí realmente me sorprendió, porque estamos hablando de que están en el puesto 17 y en el puesto 18. Eso demuestra que Gasly ya se siente alcanzado, se siente tocado por Colapinto, indudablemente. Y ya que hablamos de Franco, que tiene 23 o 22 carreras, ponele 23 y menos uno de esa carrera que no pudo largar, te vi en redes, Diego, y yo la verdad que comparto, como aquella vez lo que pasó en aquella carrera nocturna, con alguna decisión que él toma y es arrastrado por algunos autos que chocaron en la largada nomás y se quedó afuera con el Williams. Ahora tiene otro sacudón en la pelea con Stroll, a quien critica, pero bueno, criticándolo era sabido que iba a pasar. ¿Qué pasó en esa largada? Que Colapinto da tiempo al pelotón, porque viste que no larga desesperado, sabía que podía pasar cosas, pero bueno, a pesar de que llega con tiempo, le pasaron cosas con Stroll y ese trompo. Bueno, Franco fue el primero que dio pie a ese comentario que yo hice en redes, al decir, Stroll hace siempre lo mismo. Por más que sea en caliente que lo diga, si vos decís Stroll hace siempre lo mismo, estás también hablando de vos. Si él hace siempre lo mismo, ¿qué haces involucrándote con Stroll? Si sabés que hace siempre lo mismo. Pero me parece que acá vos haces referencia a lo que pasó el año pasado en Qatar, en la largada, cuando él larga penúltimo, Exacto. Pierde un puesto y quiere recuperarlo yendo por afuera, queda por la parte sucia. Incluso cuando ve que Ocon y Hülkenberg se pueden llegar a tocar, se corre y lo chocan igual y abandona.
En aquel momento dijimos, no hace falta, y esto es un asterisco que hay que colocar de aprendizaje, no hace falta jugarse tanto por afuera en la curva 1 de una carrera que empieza después de la curva 2 y que tiene 70 vueltas de por medio. Entonces, acá lo que pasó fue algo más o menos parecido. Franco estaba último, largó y, como bien decís, en la recta yendo hacia la curva 1, suelta cuando ve que incluso se levanta polvo. Recuerden que adelante se estaba despistando Verstappen. Exacto. Que le pegó al piano, levantó tierra y demás. Pero él levanta, se escucha como levanta, frena, le da tiempo a doblar y cuando ve que Stroll está doblando, se mete por el interno. Pero el interno de la curva 1 de México es el externo de la curva 2 y el interno de la 3. Sin embargo, son curvas de 90 grados. Si vos vas a meter... Mira, vamos a hacer una cosa. Para que sea más clara el concepto. No es una crítica, no hace falta decirlo, pero vamos a decirlo igual. No es una crítica destructiva, sino al revés, constructiva para Franco. Pero miren la maniobra de nuevo, la pongo otra vez. De Franco con Gasly, en Austin. Él le mete el auto completo adentro y una vez que está adentro empieza a doblar. Así es como vos definís una posición en la que ganás el puesto y dejás neutralizado casi completamente a tu rival. Ahora volvamos a México. Franco se mete por afuera, no por adentro, por afuera, en una curva que va a ir para el otro lado en los siguientes metros y solamente pone las ruedas delanteras a la altura de las ruedas traseras de Stroll. Entonces Stroll se abre porque tiene a un Williams al lado que estaba haciendo una maniobra también evasiva y se abre para esquivarlo o para tomar mejor el radio sin pensar que tiene a Colapinto del lado de afuera solamente con las ruedas delanteras de la curva 1. No tiene sentido que el auto de Franco esté donde está. Entonces sí es cierto que es un error de Stroll, pero también un error de concepto de Franco de meter el auto donde no iba a pasar. Porque si vos, aunque Stroll se hubiera quedado quieto, Franco seguía por esa línea, se iba a quedar por afuera, iba a tener que soltar y dejarlo entrar a Stroll igual. No iba a haber posibilidad alguna de que entre Colapinto por afuera, a menos que Stroll clave los frenos, cosa que no iba a ocurrir. Lo que está mal es que la gente se enoje tanto cuando uno hace una observación de esta. Pero ya está. El mundo de las redes sociales es muy particular y uno tiene que empezar a entender que no siempre va a encontrar un oído dispuesto a escuchar del otro lado y punto, nada más. Pero es un error del que se aprende. Cuando vos no vas a meter el auto entero, no lo metas, porque corres riesgo de que te rompan la trompa, que te aplasten una suspensión o que te hagan un trompo como pasó. Yo creo que simplemente es parte del aprendizaje de Franco, estamos hablando de dos errores que se vincularon a las partidas. Pasa habitualmente cuando también largás atrás, donde uno tiene que ser un poquito más precavido, pero bueno, eso lo va aprendiendo. Y sobre la parte periodística, en nuestra opinión, P1 siempre fue así, contó lo que le pareció y lógicamente es crítico, porque así tiene que ser el periodismo. No nos subimos a ninguna hinchada ni demás, estamos felices y apoyamos a que Franco, como dijimos desde el principio, se quede en la Fórmula 1 durante 10 años, porque eso es lo que nos parece. Creemos y estamos convencidos de que hay Colapinto por 10 años en la Fórmula 1, pero cuando veamos algo que lógicamente pensemos que fue un error, lo vamos a decir. Por eso creo que también vos estás mirando en este momento P1 porque sabés que en eso tratamos de ser distintos y no nos subimos a ningún paravalancha ni ninguna tribuna. Festejamos cuando hay que festejar y cuando creemos que las cosas no salieron bien hay que decirlo. Cerramos este bloque, vale. Diego, te espero en el tercer bloque y último de este programa de P1. Prepárate para largar el Gran Premio de México, donde se llega muy rápido a la primera curva y donde, según me cuentan por cucaracha, casi 4 autos llegaron a la par. Ahí nos vemos. ¿Qué me inspiró para hacer esta obra? Las curvas, los detalles. Para mí es más que una obra. Es el resultado de una nueva fuente de inspiración. Nuevo Peugeot 2008. Descubrí el potencial en reserva de tu vehículo con EPROM. Mejoramos el torque y la potencia, optimizando así el consumo de combustible. Trabajamos en camiones, maquinaria agrícola y pickups. Ofrecemos soluciones electrónicas a fallas típicas. Nos avalan 22 años de experiencia y una red con más de 90 distribuidores en todo el país. EPROM. Busca tu distribuidor más cercano. Te vas a sorprender.
Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino, el surtido más amplio. 40 años de trayectoria y siempre el mejor precio. 3 sucursales, Lomas de Zamora, Villa Madero y nuestra nueva bicicletería en Villaluro. Seguinos como Bicicletas Tonino. Se viene el último stage, la última etapa de este P1 en la previa a lo que se viene, ¿no? La gira por Oceanía, por Asia, por Japón, por Australia, el Supercars B8, el Super GT japonés, una locura de viaje lo que hizo P1, pero ahora hay que cerrar el mundo de la Fórmula 1. ¡Wow! Lo que fue esa largada México, Diego, con la poca presión atmosférica, los más de 2.000 metros de altura, los autos que vuelan en la Fórmula 1, bueno, lo que sufrió Alpine con la carga aerodinámica, cómo saltaban esos pianos, bueno, creo que México influye en eso, pero claro, se habrá dado cuenta, porque yo cuando lo veía a Verstappen atrás de la succión que generaban las Ferrari y demás, digo, la pucha, va a llegar rápido Max, cuando lo saca por afuera, claro, casi se queda sin pista, y bueno, y allá fueron casi 4 autos a la par, y bueno, alguno no iba a doblar. Exacto, y eso pasa solamente en México. ¿Por qué? Porque en México tenés 2 condiciones que se dan. La primera, que desde la largada, del lugar del cajón de largada de cada auto hasta la curva 1 hay más metros que en ningún otro circuito de Fórmula 1 del año. Entonces Exacto. Eso te permite generar eso, succión. En la recta de largada los autos entran en succión y ganan velocidad. Eso por un lado. Y por otro lado, una curva 1 que es de 90 grados a la derecha, pero tiene un escape de pasto libre para que cualquiera tome. Y esto, lamentablemente, nadie lo cambió desde que en 2016 Lewis Hamilton hizo exactamente lo mismo que Verstappen. Llegar a la curva 1, ver que no iba a poder doblar, o porque venía muy rápido, o porque tenía la alternativa de cortar porque no estaba prohibido, y cortó por el pasto directamente aquel día Hamilton. Bueno, en ese momento todos fuimos críticos porque no se hace eso. Tenés 2 curvas, una izquierda, una derecha, una izquierda de vuelta, al revés, derecha, izquierda, derecha, no podés cortarlas como un triángulo. Bueno, Hamilton lo hizo, levantó un poco para que lo alcancen y descuenten algo de la ventaja que les había sacado, ganó la carrera igual. Nunca se cambió esta condición y hemos llegado al límite en el cual Verstappen, que como bien decís, agarró la succión de las 2 Ferraris y de Norris que estaban adelante, levantó mucha velocidad y se abrió. Si no hubiera sido porque había pasto adelante, Verstappen no se abría directamente, o se abría y frenaba. Cuando él se abre, y acá está la secuencia de fotos que va a ir respaldando esto que contamos, cuando él se abre, el canal estaba libre, no estaba yéndose al piano. Pero después se abre Hamilton para tratar de pasar a Norris, y eso hace que se abra sobre Leclerc, y Leclerc también se corra a su izquierda, entonces lo acogotaron a Verstappen y lo dejaron quedando a esa velocidad arriba del piano. Una vez que estás arriba del piano, no podés frenar el auto, es imposible, además toca la madera, el piso de madera toca en el piano, las ruedas quedan haciendo patito y se pierde el control del auto y allá sale Verstappen. Lo que yo digo es, y repito, anclado en el antecedente de 2016, 9 años atrás, 8 grandes premios de México, porque uno no se corrió por el COVID, nadie modificó esa curva de modo tal que los pilotos saben que si se tiran en esa curva y llegan demasiado rápido, pueden seguir de largo y nadie les va a decir nada. Verstappen es cierto que después levantó, y es cierto que recuperaron todas las posiciones que le había ganado, pero vos te mandás en una curva cuando sabés que podés seguir. Si ahí hubiera habido una pared, Verstappen no hacía la maniobra esa, porque se estrellaba derecho contra la pared. Claro. Entonces, no es que él hizo algo antirreglamentario. Están parados en el reglamento, de hecho nadie lo sancionó, pero no es deportivo. Y repito, no lo hizo solamente él, lo hizo también Leclerc en la misma curva número 1 de este año de México y aquella vez Hamilton también. De hecho, lo hizo Antonelli incluso también atrás de Leclerc. Lo que está mal, y esto es conceptual, y no habla de Verstappen, que hizo además una maniobra para sacar el auto estilo rally, que hay que ponerse de pie y aplaudirlo, le podía haber salido mal, le salió bien, posiblemente por su propio mérito, pero lo que hay que evaluar, más allá del piloto que lo haya hecho, es que vos no podés, sabiendo que tenés una altísima velocidad y que estás agarrando succión, mandarte por afuera como si fueras a creer que podés doblar. Habiendo 4 autos
con Norris que no estaba en la cuerda, estaba en el medio de la pista, es decir, que había 4 autos Es entre verdad. el medio y el externo, no hay ninguna posibilidad que Verstappen por afuera doble, ni siquiera si no lo acogotaba Leclerc. Supongamos que no se corrían, que Verstappen seguía por el mismo carril, sin tocar el piano, con las 4 ruedas arriba del asfalto, no doblaba. Y si doblaba tan ancho que lo iban a pasar los 3 y iba a quedar cuarto de vuelta. Entonces esto es lo que hay que cuestionar. Peor todavía es lo de Leclerc, porque Leclerc dobla ya perdida la posición con Hamilton, cuando ve que el auto agarra la parte sucia, porque se le pone un poquito de costado de la Ferrari, mínimamente decide abortar el viraje y corta por el pasto. Y no le devolvió nunca la posición a Hamilton. En cambio, cuando 5 vueltas después es la pelea entre Hamilton y Verstappen, acá hay otras cosas que pasan, que es, primero que Verstappen cuando ve a Hamilton adelante pareciera que se enceguece y no hace una maniobra limpia, sino una maniobra no tan limpia, digámoslo así. Porque se tira, lo toca, lo corre, lo lleva al pasto y dobla después. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, después, cuando Hamilton hace la maniobra de intento por recuperar en la curva 4 y se pasa de largo, Hamilton vuelve mal a la pista, no vuelve por donde corresponde, que también es cuestionable porque es una curva de 90 grados en el medio de la pista, que sale a la mitad de una recta, es una barbaridad, una locura, van a modificarla, no tengas duda, pero más allá de eso, una vez que viste que fuiste por el pasto y que recuperaste un puesto que no habías ganado todavía en pista, tenés que levantar. Hamilton no levantó, no devolvió el puesto a Verstappen, que encima lo pasó Berman, con lo cual perdió 2 puestos, y entonces sí cae la sanción. Es lógica, está bien sancionado Hamilton. Lo que no está bien es que la vara se mida solamente para un lado y no se contemple toda la situación. A Leclerc había que sancionarlo y nadie lo sancionó. Ferrari no se quejó porque era su propio compañero el perjudicado, era Hamilton el que perdía el puesto con Leclerc. Entre ellos se arreglarán. Listo, nada más que eso. No es mucho más, pero sí está bueno que sigamos evaluando siempre conceptualmente una maniobra. Sí fue bárbaro lo de Verstappen, excelente cómo sacó el auto. Si no hubiera sido que él sabía que se podía pasar de largo en el pasto, ni lo hubiera intentado. Bueno, veremos si para el año que viene habrá alguna modificación en esa primera curva. Antes de cerrar el tema que te quería consultar de Piastri y McLaren, cierro con un temita atado al bloque anterior, porque si Colapinto no lo pudo pasar a Gasly fue por lo que pasó con Sainz. Se habló mucho y hay un onboard de Sainz cuando abandona con el Williams que confunde un poco porque él lo llega a meter, no sabemos hasta cuándo. Hay otra imagen que yo sé que tenés, Diego. Así es. Parecía que lo sacó del auto, entonces wow, empezaron a hablar que Norris, que lo favorece la FIA, que McLaren y que bueno, y lo de Franco que no puede atacarlo a Gasly por ese safety car virtual que se mete en el Gran Premio de México faltando casi 2 giros. ¿Qué pasó ahí? ¿Realmente estuvo bien sacado? ¿Sainz lo había protegido al auto? Fue medio turbio lo que pasó. Sainz no sacó el auto por completo, tuvo la intención de hacerlo y a lo mejor calculó mal, porque el auto estaba en marcha y él lo movió por sus propios medios hasta meterlo en el cajón de los auxiliares, pero no lo entró entero el auto. De hecho, quedó más de medio auto afuera y el auto empezó a echar humo, con lo cual el protocolo de seguridad dice que vos tenés una situación de auto expuesto a la pista echando humo, tienen que intervenir los marshals, los comisarios de pista, por lo tanto tenés que neutralizar esa parte del circuito de alguna forma. Lo que a lo mejor estuvo mal, cuestionable, es que en vez de poner doble bandera amarilla, que hubiera sido la mejor forma de frenar completamente a los autos e impedir que se superen en ese lugar, que además es de muy baja velocidad dentro del Forosol, en vez de inhabilitar solamente el Forosol, pusieron un virtual safety car que inhabilitó toda la pista durante 1 vuelta y media. Entonces sí, Verstappen no pudo concretar el ataque a Leclerc, Piastri no pudo pasarlo a Berman, claro, y Colapinto no pudo pasarlo a Gasly. La realidad es que el protocolo se cumplió, pero quizás demasiado extremo, una exageración totalmente innecesaria que modificó el resultado de la carrera, sin duda. Una de las cosas que fui a escuchar, a hablar con periodistas australianos sobre Piastri, porque Piastri hasta hace 3-4 carreras decíamos, wow, es el hombre que va a salir campeón de la Fórmula 1, es frío, no comete errores como si Norris, y después de México, bueno, antes de México también, es como que algo se percibe un poco raro dentro de McLaren. ¿Crees, Diego, que le soltaron la mano a Piastri? Y si eso sucedió, ¿por qué? No sé, no me consta, pareciera que sí, que le soltaron la mano. Todo empezó en Monza, cuando le dan la orden a Piastri que le devuelva el puesto a Norris, porque el equipo McLaren había demorado en boxes
a Norris tanto que había perdido la posición. Esa es una tocada de oreja que no corresponde. Si el equipo comete un error, no tiene la culpa Piastri. En todo caso, subsánenlo para la próxima carrera con Norris. Después en Singapur, ya con la cabeza... Perdón, en Bakú, y esto es importante, Piastri tuvo un fin de semana nefasto, no se adaptó al auto, chocó en clasificación, chocó en la carrera. Es verdad. Ahí perdió él. Y hay que ver por qué, solamente ellos sabrán si el auto tenía algo raro o fue simplemente un mal fin de semana de él. Puede pasar, porque de hecho le pasó a Norris también tantas veces. Pero ya después, cuando en Singapur Norris se mete por adentro, lo corre tocándolo a Piastri, Piastri pregunta si eso está bien y le dicen que sí, y una semana después, cuando ya perdió los puntos con Norris porque te vino atrás, reconocen que fue un error y que la culpa era de Norris y había que sancionarlo, entonces internamente decidían darle prioridad en la salida de boxes a clasificar a Piastri para el resto de la temporada. Es como que quedó claro que se dieron cuenta que habían quedado mal, que se habían equivocado, o quizás hubo una queja de Mark Webber, el manager de Piastri, sobre esa actitud. Pero después pasa lo de Austin, se equivoca Piastri al hacer una maniobra tratando de pasar a Norris con una tijera que lo involucra en el toque con Hülkenberg, los dos autos quedan afuera en el sprint, y ahí el equipo como que tomó eso como una excusa perfecta para volver a poner todo en su lugar. Lo raro es que tanto en Austin como en Brasil, el auto de Piastri no estuvo a la altura del de Norris. Y sinceramente Norris siempre es rápido, pero es errático. Piastri siempre es rápido y no es errático, y ahora pareció que sí lo era. No sabemos si le soltaron la mano o no, pero la sensación que se trasluce de lo que se ve es que sí, que el equipo tomó ya la decisión de que el campeonato va a ir a buscarlo Norris y no Piastri. Veremos en Brasil qué pasa. Es la última oportunidad que tiene Piastri de recuperar puntos y capaz vencer a Norris en un mano a mano. Si hay un problema mecánico ya no lo podemos manejar, como cuando se rompió el motor de Norris, 3 carreras atrás. Pero si no hay problemas mecánicos, debería ser una carrera en la que volvamos a ver a los dos pilotos en condiciones de andar al mismo nivel. Si no es así, será una confirmación de que McLaren decidió ir por Norris. Bueno, veremos qué pasará. El Gran Premio de Brasil aparentemente se espera, como siempre pasa, lluvia. Los pronósticos de hace 10 días indicaban que ese fin de semana va a llover. Faltan todavía 7 días para que comience la actividad en Interlagos. Interlagos ya sabemos que siempre nos prepara muchísimas sorpresas y muchísimos serán los argentinos que seguramente irán a esa carrera, como siempre pasa, para apoyarlo a Franco. Bueno, Diego, preparémonos porque comienza un noviembre y diciembre a puro Australia, a puro Japón, el automovilismo australiano con el V8 Supercar. Hablamos con muchos pilotos, hablamos con Marcos Ambrose, campeón del V8 Supercar australiano y quien compitió y ganó en la NASCAR, que nos recibió amablemente. Sigue el turismo carretera. Ambrose quiere algunos datos ahí técnicos, la verdad que un poco me sorprendió, con ingenieros, de por qué los autos saltan tanto, de lo que vimos este fin de semana, que era la carrera siguiente a la que fuimos a ver, que eran Surfers Paradise, que los autos saltan con las 4 ruedas aproximadamente unos 70 centímetros, es una locura, y los autos caen como un auto de rally, un World Rally Car, caen perfectos, siguen. Los equipos, la envergadura del evento, la verdad que lo que vi solamente es superado por las 500 millas de Daytona o las 500 de Indianápolis, comparándolo con el automovilismo yankee. Después no hay otra carrera en Estados Unidos que se compare con la envergadura de esta carrera de los 1000 kilómetros de Bathurst, un circuito donde los autos desde la parte plana suben casi 173, 174 metros a la parte de arriba y bajan con todo en esa recta. Mirá, te voy a contar algo. En las últimas 4 vueltas de estos 1000 kilómetros de Bathurst, que duraron casi 7 horas, Herrero, 6 horas 50 y pico, en las últimas 4 vueltas empezaron a quedarse sin luz solar y empezaron a caerse las nubes. Entonces nosotros nos miramos, bueno, ¿la seguirán, no la seguirán? Llovió de una manera espectacular, había muchos ríos que pasaban porque al ser montañoso el circuito, y las nubes cayeron, y cuando los autos subían y se metían al Monte Panorama se perdían de vista. Es más, el helicóptero ya no los pudo captar porque un helicóptero está continuamente siguiendo los autos, y la televisión con las cámaras internas sí los podían agarrar, pero con mucha nubosidad. Entonces vos veías desde el box
venir los autos, se metían en la montaña, no los veías más y bajaban en esa recta que rozaban los 300 kilómetros por hora y volvían a aparecer de golpe. Un fin de semana realmente increíble que se los habíamos prometido en P1. Justo nos tocó una edición que se definió faltando media vuelta, 7 horas de carrera y se definió faltando media vuelta. El auto que cruzó no ganó porque hubo un recargo, un toque. Se cayeron todos los líderes, espectacular. Y después de ir ahí con la vara tan alta, yo digo, wow, vamos a Japón, que me debería sorprender. Pero me encantó tanto Australia, manejar en Australia, ver el V8 australiano, digo, wow. Y caí en Japón y sí, y pasó lo... Japón te da una bofetada porque es diferente a todo. Como país, como la calidad de gente, la amabilidad, haber ido a Kodaira, la planta de Kodaira de Bristol Motorsport, ver neumáticos de carrera, cómo se ensayan, eso no se lo vamos a poder mostrar porque no se pudo grabar, pero ver dónde se diseñaron los neumáticos de Fórmula 1 durante tantos años, hablar con el número 1 en Bristol Motorsport y luego viajar a Autópolis, un circuito que Sorrero me dijo, che Mauro, vas a Autópolis, un circuito que casi entra en la grilla de la Fórmula 1 y en los autos de Schumi, en el Benetton, allá en el 92-93, recordarán que ese logo que decía Autópolis era porque el empresario que lo diseñó y que lo fabricó quería ganarle la pulseada a Suzuka y que allí se realizara el Gran Premio de Japón. Eso hoy no pasó, hoy está en manos de Kawasaki, pero caímos a un circuito en medio de la montaña, en medio de volcanes que están activos. Hasta allí fuimos con P1 bien al sur de Japón, cerquita de Hiroshima y Nagasaki, para mostrar una categoría increíble que es el Super GT, autos realmente impresionantes, Diego, que doblan a una velocidad increíble, así que será un gusto, sé que lo vas a disfrutar mucho, mostrar el automovilismo australiano, el automovilismo japonés en P1, siempre tratamos de hacer estas cositas diferentes. Felicitaciones, Mauro, muchas gracias por el esfuerzo y preparémonos para un par de meses espectaculares. Abrazo grande a todos los fanáticos de P1, nos vemos la semana que viene con el primer programa del V8 australiano desde Bathurst, la catedral del automovilismo en esta tierra de canguros. P1 viajó hasta allí y queremos mostrarte lo mejor. Una semana nos tienen que esperar, nada más. Abrazo. Hasta entonces.